sé, la adversidad no es tan mala después de todo. Y quiero referirme, hace poco estaba hablando con mi hijo Samuel y nos preguntábamos cuál era la diferencia entre la generación que murió en el desierto, hablemos de Israel, cuál era la diferencia entre la generación que murió en el desierto y la generación que entró en la bendición de Canaán. Estábamos preguntándonos, haciéndonos esa pregunta. Y bueno, podríamos decir varios. Por ejemplo, la edad, ¿verdad? Era una diferencia en la edad. Otros podrían mencionar, bueno, es que aquellos eran criticones, rendigones y todo eso, pero empezamos a analizar cuál era la diferencia entre una generación y otra y encontramos una diferencia bien interesante, muy interesante. ¿Cuántos quieren saber? Amén. Por lo que dijeron, amén, esta diferencia es bien importante, es fundamental. Porque esta diferencia, hermano, puede, si nosotros la aplicamos y la aprendemos, puede prepararnos para la bendición que Dios tiene para nosotros. Jorge dijo, ese es el año del avivamiento, y muchos dijimos amén, ¿verdad? Pero hay un precio también, ¿amén? Y ahí es donde no mucho a veces decimos amén. Y esta diferencia, hermanos, tiene que ver mucho con la forma en la que fueron formadas ambas generaciones. Hace poco estábamos hablando con Rey y él decía, ahí está la nueva generación, ¿verdad? Los muchachos que estaban ahí de negro afuera, la mayoría de negro. Y esa diferencia es tan fundamental que tiene que ver con cómo fueron formadas las dos generaciones. Nos puede preparar, repito, para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Veamos cuál es esa diferencia. Hablemos primero de la generación que murió en el desierto. Ahora, yo quiero preguntarle a usted, ¿en dónde fue formada esa generación? ¿Cuál fue su escuela? ¿Dónde fue su escuela? ¿Verdad? ¿Dónde fueron ellos formados? ¿Quién me podría decir? Amén, por ahí lo dije, de nuevo. Fueron formados en Egipto. A veces nosotros sabemos que a Egipto usualmente se aplica como una figura del mundo, ¿verdad? Del pecado. Y decimos, el Señor nos libró de Egipto, decimos, el Señor nos sacó del mundo. Y sabe, esta generación fue formada en Egipto. Entonces, en Egipto, ¿qué eran ellos? Eran esclavos. Entonces ellos se formaron como esclavos. Luego el Señor vino y a través de Moisés les dio su libertad. Pero esta generación no aprendió a valorar su libertad. No aprendió a valorar esa libertad con la cual el Señor los había hecho libres. Se habían acostumbrado a su vida de esclavitud. Se habían acostumbrado a ser esclavos. ¿Conoce usted a algún cristiano así? Que el Señor lo ha liberado. ¿Y de qué nos ha liberado el Señor, hermanos? Del pecado. Hoy leí una frase que decía, hoy leí varias frases, y leí una de un predicador de Paul Washington, creo que decía, si dices que el Señor te ha liberado, pero tú sigues viviendo una vida igual que antes, entonces pregúntate, ¿de qué te libró? Que nosotros decimos, me libró del pecado, pero seguimos viviendo en el mismo pecado, no es posible, ¿verdad? Entonces, esta generación, hermanos, era así. Estaban acostumbrados a su esclavitud que no valoraban su libertad. Hay cristianos que se acostumbran tanto, amén, y no quieren ser transformados. Ellos fueron formados allá en el pecado, pero luego el Señor les da libertad y ellos no se disponen a ser transformados. Y como no son transformados, se acomodan a su vieja vida y extrañan la vieja vida. Yo recuerdo el testimonio que decía hermano Noé en una de sus giras por ahí, ¿verdad? Ministeriales, se encuentra una hermana, de verdad Noé, que pasó a testificar. Y en su testimonio decía, hermano, quiero testificarle que yo en el mundo cometí de los pecados más ricos que usted se puede imaginar. Así lo digo, ¿verdad? Amén. Y sonaba como con mucha añoranza la hermana, ¿verdad? Así y no sé si empezó a hablar de sus pecados ahí, como algunos que testifican, y yo hice esto, y yo andaba con 10 mujeres, y lo hacen así como un bigotón mexicano, así, y todo. Entonces, como que a veces añoramos, ¿cómo sabemos que esa generación? ¿Y por qué decimos que esa generación que estaba en el desierto no había valorado esa libertad? Bueno, quizás por todas las comodidades, entre comillas, por toda la abundancia, lo digo entre comillas, que tenían allá en el desierto.
fija en Números capítulo 11, versículos 4 y 5, podemos darnos un ejemplo de esa generación que ya no era esclava, ahora era libre. ¿Amén? Ahora ya no tenía quien lo oprimiera, pero vean lo que decían estas personas cuando andaban en el desierto. Dice acá en versículo 4, Números 11, en Biblia de las Américas, y el populacho, o sea, la gente que estaba entre ellos, dice, tenía un deseo insaciable. Y también a los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Quién era? Carne, los deseos de la carne. Nos acordamos, dice, del pescado que comíamos de balde en Egipto. Oiga, acá dice del pecado, del pescado, no dije pecado, debía haber dicho del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros. ¿Sabe usted lo que es un puerro, hermano? Yo le pregunto porque yo no sé, yo quería saber. ¿Cuál me cuenta? De las cebollas y de los ajos. ¿Quién extraña las cebollas y los ajos? Bueno, las cebollas algunos, pero alguien extrañará los ajos aquí. El sabor delicado, el olor agradable de los ajos. ¿Verdad? Iba a decir algo. Pero imagínense, había llegado a un punto en el que hasta eso extrañaban los ajos. ¿Por qué? Porque se había acomodado tanto al olor apestoso del pecado, ¿verdad? Y luego digo, ¿habrá cristianos así? Que están y dicen: me acuerdo cuando andaba, y cómo movía, y cómo me empinaba la ceja, y tantas cosas, ¿verdad? Entonces ellos se habían formado ahí en Egipto y no habían querido ser transformados como consecuencia. Ellos extrañaban las comunidades, extrañaban los ídolos. Ellos se habían acostumbrado a estar en Egipto y ver un montón de dioses, ¿verdad? Con cuerpo de hombres y cabeza de animal, Horus, Isis, Anubis y todos los dioses que tenían en Egipto. Tanto que ya estando en el desierto, recuerda cuando Moisés subió al monte y no volvía, y ellos me hicieron un ídolo, un becerro, y dijeron: ese es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a los ídolos. Y tanto cristiano también que sale del mundo, sale de la idolatría, pero está tan acostumbrado a los ídolos, ¿verdad? A venerar algo, mostrarse delante de algo que ahora ya no tiene todas esas estatuas ahí en la casa, pero tiene un montón de poses, ¿verdad? De qué sé yo, de artistas, de cantantes. Vea usted la música que carga en el celular, las cosas, vea usted, por ejemplo, las películas que tiene. Bueno, podríamos mencionar tantas cosas. Nos hacemos ídolos. ¿Amén? Ya estando en el Señor, pero hemos sido transformados, entonces estamos tan acolgados y acostumbrados a Egipto que ya en el Señor nos estamos haciendo ídolos. ¿Amén? Vea entonces cómo esta generación había sido formada. Yo quiero decirle algo, quiero hacer un alto acá, hermano, quiero decirle que una generación así nunca ve la bendición de Dios. Una generación así no está lista para entrar a la bendición de Dios en Canaán. Amén. ¿Cuántos entienden la palabra esta tarde? Entonces, hermanos, ¿cuál fue la consecuencia de esta generación? Cuando empezó a ver en el desierto la adversidad, lo primero que vemos que esa generación empezó a renegar, empezó a quejarse, empezó a criticar y empezó a murmurar. El libro de Números tiene por lo menos 10 ocasiones en las que el pueblo se ve renegando a lo largo de todos esos 40 años que vagó en el desierto. ¿Por qué vagó tanto tiempo? ¿Por qué nunca entraba a la tierra? Porque no estaba lista. ¿Ven? Así que cuando usted, hermano, vea, oiga, o cuando usted conozca, cuando usted se vea a sí mismo, o vea algún cristiano se vea a sí mismo, renegando, quejándose, criticando y murmurando, sepa que este es un cristiano que no está preparado para entrar y recibir la bendición de Dios. La palabra dice en 1 Corintios 10 que estas cosas fueron escritas para nosotros, para este tiempo, para que aprendamos de ellos y no hagamos lo mismo. Así que cuando usted oiga a alguien, usted mismo se oiga criticando, murmurando,
quejándose, renegando, diga, uy, como que todavía no estoy listo para entrar en la bendición de Dios. ¿Amén? Así que, ¿sabe? Esta generación es como aquellos niños. Fue formada en Egipto, donde le daban todo de balde, ¿verdad? ¿Quieren pecaditos? Entonces a ellos se les olvidaba que en el día les habían dado de azotes en la espalda. Ahí decían, ay, no traje Egipto, aquellos azotes que me daban el enemigo. Y me dejaban la espalda así pegada, y cómo se sentía cuando me caía el sudor. Cómo extraño eso, ¿verdad? Qué raro, qué contradictorio, ¿verdad? Qué contradictorio. Esta generación era como aquellos niños que han sido consentidos y que cuando van creciendo no se les niega nada y se les da todo. No se les enseña el valor de las cosas, no se les enseña a trabajar por las cosas que quieren, no se les enseña el esfuerzo. Y cuando medio tienen algún problemita o algo, dicen los papás, espérate, ahorita voy a hablar con esa maestra. Esa maestra me va a oír, ¿verdad? Ese pastor me va a oír, ¿verdad? Y ya vamos, y ya saben, bueno, ellos aprenden, van creciendo que en la vida siempre va papá y mamá a estar por él, siempre le van a dar todo. Llora y dice, yo quiero ser juguete. Ah, pues niño, no llores, ¿para qué no llora el niño? Yo quiero ver televisión, prende la televisión, ¿para qué no llora el niño? Y ahí va creciendo, se le da todo, no se le enseña el valor de las cosas, no se le enseña a trabajar, ¿amén? Y es formado de esa manera, y cuando llega grande, ¿qué pasa? Cuando llega grande, ¿qué pasa? Cuando empieza a tener su propio dinero, ¿qué pasa? Se le va. Falla, se equivoca, comete errores, sufre, llora, y cuando ya no están papá y mamá, esa gente sufre. Dice, ese es el tipo de niño que dice Proverbios, que el niño consentido cuando está grande es vergüenza de su madre. ¿Ven? Ese tipo de niños. Entonces, como cristianos, si somos cristianos consentidos, no siempre se nos da todo, ¿verdad? Y que el hermano dice, hermano, yo no quiero servir en ese ministerio porque es el hermano y me cae mal, no me llevo con él. Sí, cambiamos al hermanito, ¿verdad? Y crecen de esa manera, nunca llegan a ver verdaderamente la bendición de Dios en sus vidas. ¿Sabe? Esta generación, ya no voy a hablar mucho más de ella, pero hay dos cosas importantes. Esta generación no estaba preparada para luchar sus propias batallas. Así como el niño que es consentido llega grande y no está preparado para luchar las batallas de su vida, y a la primera batalla sale corriendo. Amén. Y es ese tipo de joven que cuando tiene novia, cuando ya le aburrió, se va y la deja y busca otra. Y cuando la novia le dice estoy embarazada, se va para Guatemala, México o Estados Unidos, ¿verdad? O a otro lugar, o le dice ya sabes con quién estuviste, ya no te conozco, ¿verdad? Y cuando llega al trabajo, la primera cosa que le dice el jefe, que le regaña, dice, yo no estoy para que me regañen y deje el trabajo. Y se cambia 3 veces de carrera en la universidad porque no está preparado para luchar sus batallas. Esta generación no estaba preparada para luchar sus batallas. Y cuando le dijeron, ahí en Canaán hay hombres fuertes, miren, nosotros parecemos langostas delante de ellos, grandes, altos, preparados, son gigantes. ¿Qué dijo esta generación? Vamos a tener eso por Egipto, ¿verdad? Allá que nos sigan pegando los egipcios, ahí que nos sigan dando esos latigazos, porque no estaban preparados para librar sus propias batallas, porque no estaban preparados tampoco para recibir y administrar las bendiciones que Dios quería darles. Por eso esta generación no entró en la bendición de Dios, en el avivamiento de Dios, en la prosperidad que Dios tenía para ellos, porque no estaban preparados para recibir ni para administrar las bendiciones que Dios les quería dar. ¿Amén? Como cristianos, hermanos, tenemos que vernos a nosotros mismos y ver las características de nuestra vida cristiana. Seremos de esos cristianos que estamos todo el tiempo quejándonos, añorando las cosas del mundo, criticando, renegando por todo, y que nos gusta que nos consientan. Nunca vamos a estar preparados para librar nuestras batallas. Y acuérdense, no hay victoria si no hay antes una batalla. ¿Ven? Así que, hermano, como estoy diciendo, le vuelvo a decir, hay avivamiento, pero no hay avivamiento si la iglesia antes no libra una batalla. Así que, iglesia de Betania, prepárese para la
batalla. ¿Sí, amén? Ahí está. Me hizo bien, ¿verdad? Prepárese para su bendición. Eso sí me gusta. Prepárese para recibir la bendición. Amén. Este año dice el Señor que vas a dar prestado y a ti no te prestará nadie. Para eso salen viernes. Cuando dicen cosas así, este año dice el Señor, usted te multiplicará al 100 por uno. Amén. Pero cuando dicen este año dice el Señor, vas a tener batallas, vas a tener luchas, tribulación. De repente nadie se levanta llorando con su mano al cielo diciendo, aleluya, gracias Señor. Pero ¿qué fue lo que dijo Job? Y leímos al inicio, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Recibiremos la prosperidad y no la